Silvia Arasi es una escritora, una cantante de ópera y una actriz que ha escrito un libro muy particular sobre una relación familiar muy particular. Los lectores vamos a descubrir ahí la voz de la madre. El destino de ser madre no es inevitable, pero hasta hace poco tiempo la sociedad lo consideraba obligatorio. De alguna manera, una mujer que no elegía ser madre era considerada no mujer, ¿no? Gustavo Caletti es un actor que ahora devino un escritor. Su primera novela es El Día del Dealer, donde nos muestra un mapa muy particular de la ciudad de Buenos Aires. Vengo de la improvisación teatral, donde trabajamos mucho el humor, y a mí me gustaba hablar sobre ciertos temas de nuestra historia, sobre ciertos temas de conflictos generacionales, sobre ciertos temas de la droga, y hablarlos del humor, porque también desde el humor es como se vive cotidianamente. Y también salimos a la calle y le preguntamos a los escritores en qué momento escriben. Un escritor siempre está contando una historia, incluso cuando no está escribiendo. Y además, en El Quijote no se mancha, tenemos todo esto. Me apasiona el libro, así que por ese motivo hace tantos años que me dedico a esto. Y la encomienda es libros que hablen de relaciones de madres con hijas, así que vamos a hablar primero de una madre. En La voz de la madre, la maternidad se juega en dos planos. Por un lado, como un recuerdo inevitable, el recuerdo de la madre, y por otro, un destino inevitable, el destino de ser madre. Silvia Arasi, ¿el destino de ser madre es inevitable? El destino de ser madre no es inevitable, pero hasta hace poco tiempo la sociedad lo consideraba obligatorio. De alguna manera, una mujer que no elegía ser madre era considerada no mujer, ¿no? Como si le faltara algo esencial, algo que tenía que ver con el amor. Sin embargo, como yo hablo en ese libro, hay muchas maneras de maternar. Sí. Y no solo las mujeres maternamos, materna cualquier ser que siente cuidado, amor y dedicación por otro ser. El cuidado de la protección es una forma de ser madre. Digo, la protagonista, la narradora de este libro, se transforma en la madre de su madre, digamos. Sí. La acompaña en la enfermedad, la abraza, la cuida. Exacto, o sea, cuando nuestros padres son viejitos y están de su salud deteriorada, nos convertimos en padres de nuestros padres, de nuestra Claro. madre o de nuestros padres. En este caso, bueno, la protagonista creo que es Rosita, esa madre, un personaje... Eso te iba a preguntar. ¿Te parece que Rosita es la protagonista o la narradora es la protagonista? Porque una es madre y la otra no es madre en los hechos. Es cierto. Y jugás muy bien los dos platos, el de la maternidad posible y la imposible. Sí, aparte, bueno, creo que hay un capítulo, pero estoy casi segura que se llama La voz de la madre, Sí, y otro es La ahí. voz de la hija, porque es cierto, ¿no? Están esas dos figuras, que es la narradora y su madre. Las dos voces son muy importantes. Quizás la protagonista de esta novela es la ausencia, ¿no? Es la pérdida. O sea, al igual que en mis dos novelas anteriores, yo publiqué dos novelas para adultos. En realidad, libros para niños hace poco tiempo que publico, en los últimos años, pero antes publiqué dos novelas para adultos, y en las tres novelas, en esta y en las otras dos, la pérdida es un tema central, la pérdida de un ser querido, porque creo que para mí el infierno no es el otro, es su ausencia, es la ausencia del otro. Entonces, tal vez esta novela es la forma de darle una voz a la ausencia. Entonces, quizás esa es la voz protagonista de la novela, ¿no? Darle voz a la ausencia de un ser querido. Pero es cierto que la maternidad como tema está permanentemente en el libro, ¿no?
la elección de la narradora de no ser madre, porque es una elección, no es un destino, sino un destino elegido. Y por otra parte, bueno, el enigma por lo menos a esta narradora, que soy yo y no soy yo, porque... Sí, bueno, vamos a decir la narradora. Así, la narradora, así no, yo no la te llamo comprometo. Sí, no, yo la llamo la narradora siempre. Sí, es más, sí, cuando sí. hablaba con mi editora, que es Mercedes Guiraldes, yo le decía, sí, porque la narradora tal cosa. Y realmente es la narradora, si bien tiene mucho material autobiográfico, está trabajado como una obra de ficción. Sí. Incluso la memoria Genial, es ficción, sí. así que la memoria... Incluso se mete mucho la literatura. Ante la pérdida de la madre, cuando la madre se está yendo, enseguida hablas de los hijos, de los libros, de los poemas, de todo aquello que te acompañaba durante esa transición. Te acompañaba, te acompañaba la narradora en esa transición terrible. Sí, sí, totalmente. ¿Los libros te salvan en una situación así tan extrema? Los libros, bueno, ¿cómo se llama ese escritor italiano que a mí me gusta tanto? Henry de Luca. Dice que el mejor destino que puede tener un libro es ser una compañía. Sí. Me pareció algo un deseo tan humilde y tan hermoso, ¿no? Para un escritor pensar que su libro sea una compañía. Y yo creo que en momentos difíciles, de mucho dolor o desesperación, un libro es una gran compañía. Sí. De pronto, leerle a mi madre cosas, contarle, cantarle, porque yo le cantaba y le leía. De eso te iba a hablar. No es casual que el libro se llame La voz de mi madre, vos sos cantante. Sí, o sea, mucho tiempo me dediqué exclusivamente al canto. Al canto porque lírico. Estudié canto lírico, sí, en el Colón. Y bueno, mi madre a mí me salvó. Yo no sé si los libros nos salvan, pero el amor nos salva. Y ella siempre me apoyó, le gustaba que yo cante, Obviamente era la ceguera del amor de una madre que les gusta todo lo que hacen los hijos. No es que yo le iba a creer demasiado, pero digamos que eso fue algo muy importante para mí. Y ella me pedía y sobre todo cuando estaba enferma, le gustaba que yo le cante. Yo le cantaba las canciones infantiles que compuse para uno de mis libros para niños, Vidas de gatos se llamaba. Y ella estaba así enfermita, con los ojos cerrados, y me pedía que le cante. Y yo le cantaba un gato, otro gato, otro gato. Y bueno, mami, ya no tengo más. Pero es como que, como era un poco una niña, viste, con eso que vos decís, ¿no? Cómo los padres se vuelven niños cuando son viejitos. Y el humor y la ingenuidad de esas canciones a ella la hacía sonreír. Es como un género. Yo estoy pensando en el libro de Didion, el año... Sí. No me puedo acordar del nombre. Bueno, Del luto o algo. el año del pensamiento mágico. Exacto. Que ella habla de la muerte de su marido, digo, y todo el libro es un libro de duelo. Exacto. Y este en alguna parte es un homenaje y es un libro de duelo. Sí. Es un homenaje a la madre de la narradora y a la despedida de esa madre. Exacto. Digo, Hay casi un género que es el de los libros de duelo. O sea, hay tantos libros dedicados a los padres o a las madres cuando mueren, que es impresionante, ¿no? Pero bueno, es casi una necesidad, y yo creo que es justamente por la necesidad de recuperar esa voz perdida. O sea, al escribir un libro la eternizo de alguna manera, ¿no? Sí. Eso es lo que yo siento. sí. Y además, ella que era una persona tan tímida, tan casi anodina, pasar a ser protagonista de un libro que está en todas las librerías del país y estar en la portada. Yo le decía a mi hermana, ¿no? ¿Qué pensará mamá? Y ella me decía, yo le decía, ¿le gustará o no? Sos la escritora de la familia, como dice al principio del libro. Sí. Te tocó esa parte. Me tocó esa parte, para desgracia de mi familia, por supuesto, porque creo que mi hermano no lo leyó todavía el libro. Yo tampoco le pido que lo lea, porque ellos, por supuesto, hubieran querido que yo narre una familia ideal, sin tristeza, Sí. sin... En fin. Y
impoluta, o sea, la familia Ingalls más o menos. Y Por lo lejos, general sienten que no contás de toda la verdad, porque cada uno tiene su interpretación de los hechos. Sí. Y hay como una decepción de... Total. pero es tu visión de los hechos. Digo, ¿la literatura te sirve para interpretar la realidad? sí. Bueno, mi psicoanalista, que a veces yo le leía algunos capítulos cuando los iba escribiendo, una vez me dijo, antes de los psicoanalistas existían los escritores, por suerte. Porque yo creo que la escritura tiene un saber que permanece velado para nuestra conciencia. Al escribir descubrimos cosas. Sí, O sea, yo empecé a escribir este libro un poco a ciegas, solo sabía, sentía esa ausencia y ese dolor ante algunas escenas, no todas, pero hay algunas escenas bastante dolorosas. Sí. Pero al escribirlo, mirar las fotos de casamiento de mis padres, al escribir descubrí cosas. O sea, realmente me parece que la escritura tiene un saber que se nos revela a medida de que ejercemos la escritura. Yo pude ver a mi padre de otra manera y a mi madre también. Y sobre todo, darme cuenta de que un otro siempre va a ser un enigma. Siempre va a ser un enigma. Yo, en cierta forma, pienso, ¿quién fue mi madre? ¿Quién fue? Y mi padre, ¿y cómo cambió tanto él? ¿No? Ese cambio impresionante que tuvo. Lo lográs un libro que el lector, o por lo menos a mí me pasó, no puedo generalizar, pero logré mucha empatía con los dos personajes, con la madre y con la narradora que no es madre. Qué Digamos, bueno. es muy empático. De verdad querés saber qué le pasa a esos personajes. En el primero ya sabemos de entrada que falleció, digamos, empieza con la muerte. En realidad, pero sí. querés saber cómo son sus últimos años. Y esa cuidadora que la protege, que la cuida, digo, logra mucha empatía con el lector. Gracias. Me pasa algo especial con este libro. O sea, mi novela anterior, La separación, se publicó en muchas lenguas, o sea, me fue muy bien. Pero con esta novela, hace 5 meses ya que se publicó, casi todos los días realmente recibo alguna devolución de un lector o una lectora y me impresiona. De pronto se pasan 2 días, yo digo, ay, qué raro, no me escribió nadie. Todos los días alguien me escribe, tal vez porque yo creo que, o sea, por eso digo que siempre hay algo de ficción en el sentido de que el lector se ve a sí mismo, aunque su familia haya sido diferente, aunque su experiencia haya sido diferente. Todos fuimos a buscar el vestido de Elizabeth Taylor, ¿no? ¿Cómo tu mamá se casó con el vestido de Elizabeth Taylor? Claro. Es increíble los referentes que había. Sí. Esa foto para mí, ¿sabes que salió un poquito oscura? Sí. Yo sufrí porque era más bonita, era un poco más clara, pero me prometió la editora que cuando hagamos una segunda edición la vamos a aclarar un poquito. A mí me interesó mucho esa foto para la portada porque es una foto donde se ve una mujer diferente a la que ella era. Por empezar, porque tenía ese vestido. Bueno, ella era ¿no tenés ese recuerdo de tu mamá? No. Aparte, tiene una mirada muy fuerte ahí, como de mucha personalidad, mucho coraje. Y ella era una persona súper tímida, insegura total. Le parecía que no era inteligente, que era fea, en fin. Era la más feíta de las hermanas. La más feíta de las hermanas, ella lo decía. Y creo que en esa foto, por eso la elegí, porque es la mujer que ella podría haber sido. Sí, la que se podía poner es el vestido de Elizabeth Taylor. Sí, sí. Y una mujer que quizás, digamos, esa sociedad tan patriarcal de esa época, y además mi padre, un hombre con mucho carácter, de familia árabe, todo eso influye. Entonces mi madre solamente se dedicaba a los hijos y al marido, cosa que era bastante común en esa época. Sí. Y totalmente olvidada de sí misma. O sea, tenía mucho amor para dar, pero muy poco amor para darse a sí misma.
Entonces me gusta pensar que esa es la mujer que ella podría haber sido. Sí. Por eso... La de su casamiento. La de su casamiento, sí. Silvia, para saber un poco de vos, ¿cómo vos eras actriz? Fuiste la chica termidor, yo me acuerdo de la chiquita, la chica termidor. ¿Cómo dejaste las tablas, digamos, y elegiste la literatura? ¿Cómo apareció en tu vida? Fue una cosa paulatina. Yo cuando trabajaba como actriz fue casi de casualidad. O sea, yo estudiaba teatro, hice una prueba y me eligieron para esa publicidad que duró 5 años Sí. y fue muy conocida. Le das poca importancia a tu trabajo Sí, de muy actriz, ¿no? ¿Nunca te interesó? No. ¿Qué fue, de casualidad? Sí, sí. O sea, fue de casualidad, me llamaban para una cosa y yo decía que sí, sin pensar demasiado, pero en realidad... Ganabas plata, digamos, esas cosas. Ganaba plata, era conocida. Es difícil decir que no a esa edad en que ni Claro. siquiera sabés quién sos. Claro. O sea, ¿Y qué entonces querés? era como atractivo, me llamaban, yo decía que sí. Y en determinado momento me pongo a estudiar canto, así que cuando entro en el Instituto del Colón y me apasiono por el canto, dejo completamente la actuación, no me arrepentí nunca, al contrario. No es casual que se llame la voz No. de la madre, digo, No. una cantante lírica que busca la perfección de la voz. Sí, aparte de la voz me gusta como lenguaje revelador, o sea, creo que las palabras pueden mentir, muchas veces mienten, en cambio la voz siempre revela. Yo siento que es mucho más importante lo que la voz nos dice que las palabras, ¿no? En el próximo bloque vamos a hablar de la voz que se busca en la literatura, que es tan También. difícil, porque la voz es la que logra la empatía con el lector. ¿Te quedás un ratito más? Dale. Seguimos en El Quijote no se marcha. Nos encontramos aquí en Sama Libros, en Neuquén y Espinosa, en la zona de Caballito, y la encomienda es libros que hablen de relaciones de madres con hijas, así que vamos a hablar primero de una madre en su relación con su hijo y una voz narradora como la de Ariana Harvitz, que en Mátate Amor, que es avasallante, y se van a encontrar con un libro incorrecto en un montón de aspectos, pero una voz narradora que no van a poder soltar. Este fue el debut de Ariana Harvitz aquí en Mar Dulce, en esta edición, que Mar Dulce ha sido un gran semillero de escritores aquí en Argentina, y Ariana Harvitz salió de aquí y este fue su primer trabajo en 2012, luego llevado al teatro y demás. Y aquí tenemos a la última ganadora del premio Nobel, Annie Ernaux, con su libro Una mujer, un retrato de su madre. Su madre fallece y Annie Ernaux empieza a escribir sobre ella, recordándola incluso como una de las personas que más la quiso en este mundo. Annie Ernaux, además de ganar el Nobel, también es un pilar del feminismo francés. Fue contemporánea a Simone de Beauvoir y ha escrito novelas sobre aborto en momentos de la década del 60, por ejemplo, y aquí tenemos, para empezar por ella, quizás una recomendación que puede ser Una mujer, retrato de su madre. Silvia Arasi, ¿cómo encontraste la voz de esta novela? Te lo pregunto, que siendo cantante lírica, buscás la perfección en la voz y la perfección en tus escritos. Yo busco una voz esencial, verdadera, digamos, ¿no? O sea, no me gustan los ornamentos ni las poses, digamos. Trato de ir como a la médula de las ideas y que el lenguaje sea lo más puro posible, digamos, ¿no? No me gustan los ornamentos que son como cotillón, digamos. Claro. Yo a veces le ¿Te digo gusta a mis... la economía del lenguaje? Sí, Cuanto la más economía. económico y transmita Sí, más. sí. Que creo que esa es la esencia de la literatura. Exacto. Con menos palabras decir mucho más. Sí, sí, eso es lo que busco. Es un trabajo difícil que lleva a muchísimo trabajo de corrección, sobre todo, ¿no? De limpiar, de sacar y decir con las palabras más humildes, te diría, ¿no? Me gusta buscar eso, que es todo lo contrario de
del oropel, del cotillón, es la palabra que mejor representa lo que no busco. Sí, sí. ¿Estás muy pendiente de la trama de tu libro, de tus historias? Bueno, en este libro no hay demasiada trama. Ya de entrada sabemos que la madre muere y la narradora va y viene en la memoria, pensando en esa madre, en ella misma, en su relación con el padre. Creo que en literatura es más importante el qué que el cómo. Cuando lo leí pensaba, el final está al principio, digamos. Yo sé que la madre se va a morir y vas unos años atrás, los años de agonía. Sin embargo, lo seguís leyendo, digamos. Sí. Eso del spoiler no existe acá. Pero hay pequeños secretos. Yo creo que el secreto es una herramienta indispensable para mantener la atención del lector. Y la voz hace que uno siga leyendo. Sí, aparte, aparte, lo que te dije al principio, claro, lográs mucha empatía. ¿Por qué cambió el padre tanto? ¿Quién era esta mujer, no? En realidad, yo termino de escribir el libro con la sensación de no saber quiénes son, ¿no? O sea, de que el otro es siempre un enigma y también lo son nuestros padres, quizás más que nadie. ¿Escribiste para chicos y para adultos? No. ¿Cuál era la gran diferencia? No. Siempre escribí para adultos. Yo escribo bastante lentamente y no me interesa escribir una novela por año ni nada por el estilo. Así que escribí un libro de cuentos. Mi primer libro fue un libro de relatos para adultos. Después la novela La voz de la madre. Después La separación. Pero hace aproximadamente 5 años empecé a escribir para niños. Pero tengo que confesar que mi primer libro para niños no era para niños. Se llama El niño de pocas palabras. Sí tiene un niño, pero en verdad... Mientras el editor no se dé cuenta. Claro. Si pasó. Claro, fue hermoso y ese libro ya va por la 5ª edición. Se llama El niño de pocas palabras. No es estrictamente un libro para niños, pero lo leen chicos de 12, 13, 14, que hoy en día son casi adultos. Me dio muchísimas alegrías ese libro. Y después de ese libro escribí Los poemas de los gatos, que también compuse canciones para ellos. Descubrí que escribir para niños es hermoso, porque además vas a las escuelas, tenés un feedback permanente con los chicos, cosa que con los lectores adultos, bueno, a veces te escriben y te cuentan, pero los niños con una inocencia en que te hacen preguntas que te abren la cabeza, te iluminan, te enseñan, te enriquecen. Entonces, bueno, a partir de ahí después escribí La niña que vivía en las nubes, después Un hombre interesante, que para distintas edades, Un hombre interesante es más para 14, una cosa así. Y ahora vos me preguntabas qué estaba escribiendo. ¿Cuál es tu presente, digamos? Mi presente, esto hace muy poco, sí, libro hace este muy libro, poco que bueno, salió. sí, lo estoy acunando, ¿no? Todavía. Un libro de poemas para chicos que se llama Trenes, así o asá, que son todos poemas sobre trenes, el guarda, las despedidas, todo lo que pasa en un tren. Y el año que viene se va a publicar una novela. El año que viene es en el 2024, bueno, pero viste que en las editoriales todo se prepara con mucho tiempo. Entonces ahora se está cocinando ese que me encanta. Yo digo me encanta, perdón, pero bueno, hay cosas que a uno le encantan. Lo escribí yo y no debería decir me encanta. Pero me encantó escribirlo. Se llama El zapatero que remendaba corazones. Es una novela muy al estilo de los cuentos clásicos, ¿no? De los hermanos Grimm, ese clima de ese universo, de algo que ocurre en alguna parte, alguna vez, ¿no? O no. O no. O bueno, sucede en la historia. Sí. Bueno, ese libro se va a publicar, es una novela. En el 2024. 2024. Silvia, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Espero Y creo que hablé hayas de pasado. muchas cosas al mismo tiempo. De todo. Bueno. Fue bien vendido el libro, lo Muchas va a gracias. comprar mucha gente. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Seguimos en El Quijote no se mancha.
La librería Santa Fe es una librería tradicional de que tiene muchos años, tiene más de 60 años, cuenta con varias sucursales, siempre sobre la avenida Santa Fe, cuenta ya con 6 locales, uno sobre la avenida Cabildo, otro que está en Alto Palermo. Este local que estoy yo es un local nuevo, tiene menos de un año, la sucursal nueva. La librería Santa Fe tiene más de 60 años, su fundador fue Rubén Eisenberg, ahora quien continúa es su hijo, Juan Pablo Eisenberg. Yo hace muchos años que trabajo en la librería Santa Fe, es un rubro que me gusta, es algo que me apasiona el libro, así que por ese motivo hace tantos años que me dedico a esto. Hay todo tipo de lectores, hay lectores de narrativa, ciencia, de narrativa histórica. Tenemos un gran público y una clientela de muchos años. También tenemos turistas. Se lleva narrativa nacional de autores argentinos, se llevan libros fotográficos de Argentina, de Buenos Aires, libros de cocina, más o menos por ahí es lo que más, de narrativa también se busca bastante. Tratamos que nos diferencien a lo mejor de otras librerías, que podamos ¿no? asesorarlos lo mejor posible. Tratamos de informarnos como para poder hacerlo. ¿Se escribe solamente en el momento que se está frente a la computadora o se escribe siempre? No, ahí en la computadora se traslada, pero se escribe siempre, y sobre todo si se vive. Un escritor siempre está contando una historia, incluso cuando no está escribiendo. Es así, está captando la historia. La parte de la escritura es, si se quiere, la deposición, es el vómito, es el momento en el que se impregna en el papel todo eso que ya se lleva macerando. Lo pensaste y lo masticaste en la cabeza. Exacto. Pero uno no traslada exactamente lo que pensó. No, porque lo que pensó es lo que lo termina trasladando a uno. Esta es la verdad. Y al final, esa direccionalidad que uno pensaba que podía llegar a tener, nunca es tal. Y el libro es el que toma las riendas y el autor pasa a ser uno más de sus contribuyentes. Cuando estoy en estado cuando estoy laburando en una novela, no te digo el 100% del tiempo, pero bastante tiempo. Es decir, cuando me siento a escribir, cuando leo y cuando hago otras actividades. No todo el tiempo, pero te diría una gran parte del tiempo, además del tiempo de escritura propiamente dicho. Yo llevo siempre como un cuaderno y últimamente también estoy tomando notas en el celular, que es ya como un signo de época. Ya escuché a varios escritores que no solo toman notas en el celular, sino que escriben directamente en el celular. Así que siempre estoy apuntando algo que se me ocurre, de una genialidad a una pavada, ¿no? Todo el arco completo que va de la genialidad a la pavada, todo es anotado. Y después esas notas a veces llegan a los libros y a veces no. Así que es como como una forma de la escritura. No sé si es una escritura pura en el sentido estricto, porque después tal vez eso no llega a ningún lado, pero es un modo de estar escribiendo. Bienvenido, Gustavo Caletti. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Autor de El Día del Dealer. ¿Qué es esto? ¿Cómo es así hiciste el paso de la improvisación teatral a la literatura, que no es ninguna improvisación? No es ninguna improvisación, para nada. Tampoco la improvisación teatral, que tiene Sí, es cierto. que tiene su técnica. Bueno, fue derivando como un proceso creativo, como una investigación. No tuvo inicialmente la intención de novela. Yo trabajo en teatro, en artes plásticas y también en investigación teatral. O sea, he escrito sobre investigación, pero nunca sobre ficción. Y un poco como juego, fui entrando y en un momento me di cuenta que había algo de lo que no podía salir. Me di cuenta que pasaban 6 horas, 7, 8 horas. Empezaste como un juego escribiendo, probando. Y bueno, ya después no pude salir. No pude salir. Pero en ningún momento hubo una intención, ni siquiera
digo, ¿Hubo una alguien que te apoyó, formación. que te alentó a seguir escribiendo? Me alentó muchísimo Luis May a continuar con Claro. este proceso. Un escritor y un tipo fabuloso, una persona genial. Pues siempre tiene que haber alguien, porque uno empieza solo a escribir y Sí. a los 2 días decís, lo que escribo es horrible. ¿no? Sí. Y bueno, Y cuando yo, mira, tengo no la suerte, sino que busco trabajar con buena gente. O sea, busco trabajar con buena gente en cualquier proceso creativo. Y bueno, Luis es un tipo genial. Y él sí, me incentivó, me dijo, seguí, pero en un momento ya estaba. Ya había entrado en la compu, en estar ahí, y en un momento ya no fueron 6, 8, fueron 12 horas. ¿y por qué? Te tengo que confesar que me reí mucho con este libro, que lo empecé a leer porque venías a la nota y no lo pude soltar. ¿Cómo es eso? ¿Por qué laburaste el humor? ¿Qué es lo más significativo, creo, que tiene el libro, que es maravilloso y no para nunca desde que empieza? La reunión en Narcóticos Anónimos me hizo reír mucho. ¿Cómo fue el tono ese humorístico? Mirá, el amigo que se va de viaje. que a mí me gusta el ritmo cinematográfico. Sí, O sea, el y lo ritmo rápido tiene. que el Y lo libro tiene, te digo que todo el tiempo... lo tiene. Después, claro, al ser mi primera novela, uno tiene mucha impunidad, tiene mucha libertad. Claro. Eso es fabuloso. Escribir sin presiones. Claro, y si a lo mejor al principio ni siquiera pensabas publicar, decís, bueno, no me va a leer nadie, le escribo lo que quiero. No importa. Vengo de la improvisación teatral, donde trabajamos mucho el humor, y a mí me gustaba hablar sobre ciertos temas de nuestra historia, sobre ciertos temas de conflictos generacionales, sobre ciertos temas de la droga, y hablarlos del humor, porque también desde el humor es como se vive cotidianamente. Este libro comienza en un bar de aquí del Abasto, en un bar muy cercano, donde uno de los personajes entra al baño y se encuentra con una chica teniendo un aborto espontáneo. Sí, una escena brava. Y es una escena dura. Sí, dije, ¿qué sigue a esto? Es una Y escena después dura. aparece un Y texto humorístico que... y después vas al humor, desde ya, no, a un humor cotidiano, lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, en una tranza de drogas acá en este barrio. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Lo que Porque pasa es realmente siempre que tiene el un dramatismo está en la escena, pero no está en los personajes. Porque esa escena que vos contás del baño y de Mica, que tiene un aborto, uno supondría que es una escena terrible, pero los personajes no lo viven como algo cotidiano, no le ponen dramatismo. Sí. El dramatismo está en lo que el lector lee, no en lo que los personajes viven. Sí, exactamente. Porque los personajes son muy cercanos. Claro. Te insisto, esto no es una elucubración que yo hice, no, esto se fue dando. O sea, cuando los personajes se fueron construyendo, como cualquier proceso creativo, se va construyendo de recortes, de recuerdos, de lo que deriva en... Y bueno, es eso. Gustavo, y después de esta experiencia con el Día del Dealer, ¿vas a seguir en literatura? Estoy escribiendo. Te picó el bicheto, chau, perdiste. Me picó, me gustó. Me gusta mucho disfrutar. A mí me cuesta, cuando veo que alguien se dedica a escribir o a hacer teatro, a hacer plástica y lo veo, sufriendo, digo, ¿por qué te dedicas a hacer esto? O sea, ¿por qué sufrir? Sí. Y yo lo comencé a disfrutar. Así que ahora estoy con una historia que no tiene nada que ver con esta, que se narra entre La Puna, entre la frontera de Bolivia y Argentina y unos suburbios de París. Es una historia que transcurre entre esos lugares. Una pregunta, vos vivís afuera. Yo vivo en Barcelona. ¿Y editaste en Argentina? Edité en Argentina. ¿Cómo fue ese proceso? También el proceso de una persona que no sabe, de una persona nueva.
Y entonces con libertades y con errores y con impunidad en un punto. Cuando comencé a averiguar, empecé a ver cómo era el mundo editorial, el mundo de los escritores, y no es correcto que lo diga acá, pero no me gustó. Estamos en el lugar menos indicado, ¿no? No hay problema. Entonces, con un grupo de compañeras y de Buscabas compañeros, ayudar y no encontrabas. no me sentí cómodo. No me sentí cómodo. Y tenía nuevamente la libertad de no tenerme que integrar a ese sistema. O no tenía la necesidad. Entonces, bueno, con un editor amigo, que es editor de problemáticas políticas, no de literatura, bueno, conversamos y con otro grupo de compañeras y compañeros armamos un pequeño proyecto editorial, sabiendo que seguramente iba a fracasar, pero que lo íbamos a disfrutar. Es esta Ediciones Chas. Ediciones Chas, que es un espacio hermoso que está en Parque Chas, que tenemos donde suceden varias cosas. Hay una inmensa biblioteca mirando a la plaza. Es un lugar que uno va y se enamora. Yo soy vecino de Chacarita, así que ahí nomás. Así, bueno, sí, pasate cuando quieras. Es un lugar muy lindo. Y conozco la calle Gándara y Gándara Celesti. y Berlín. Gándara y Berlín. Hay dos Gándaras y Berlín, sí, porque justo Berlín es circular. Estamos ahí. Y bueno, es un proyecto más integral, no solo se dedican a editar libros, sino es un espacio de lectura. Es un espacio de lectura, es un espacio de discusión desde ya, es un espacio de investigación, es un espacio de plástica, que hace muchos años, que compañeras y compañeros con los que compartimos inquietudes y visiones, y que no compartimos inquietudes y visiones a la vez hace mucho tiempo. Y bueno, se fue dando así, por fuera del sistema. Se fue dando naturalmente, con el proceso de escritura. Y después derivó en que el libro tuvo una buena repercusión, que también la tiene en España, que también la tiene ¿Se editó en España también? En España se está vendiendo, del mismo Ediciones Chas. Está vendiendo en... ¿Es difícil editar en España? ¿Cómo es la de acá? Ya sabemos tu experiencia, pero digo, la de allá, ¿cómo es? Porque, te cuento, vinieron unos autores españoles y también es muy difícil editar. No. Sí, yo te hablo desde mi experiencia, que es una experiencia pequeña, ¿no? Es muy difícil entender cómo es el sistema cultural de una gran ciudad como Buenos Aires o en este caso como Barcelona. Hay mucho, como acá. Hay mucho. También hay mucho consumo, pero también hay mucha oferta cultural. ¿Y quién lee y quién no lee? En España mi sensación es que se lee, y lo que dicen las estadísticas, es que se lee mucho más que en Argentina. También hay un poder adquisitivo mejor. ¿Es una ciudad como Buenos Aires que tiene una librería en cada cuadra? ¿O? No, eso es de Buenos Aires. Eso es de Buenos Aires. Yo no conozco ninguna ciudad con la cantidad de librerías, ni tampoco con la cantidad de teatros por metro cuadrado que tiene Buenos Aires. Eso es impagable. Es especial. También es cierto que tanto las librerías de Buenos Aires como los teatros de Buenos Aires son de una escala reducida. Sí. Tal vez las salas teatrales de Barcelona y las librerías son más grandes. Yo no creo tanto en medir esto que haya una medida de dificultad o no. Hay mayor o menor flujo, hay mayor posibilidad de estar en ese entramado, en ese flujo, pero que cada vez es más complejo o más rico. Yo estoy muy de acuerdo en que cada vez haya más formas, más modos, más medios. Gustavo, ¿y ahora viniste para presentar el libro? Vine un poco para presentar este libro. Véndemelo, decime por qué lo tengo que leer. ¿Por qué alguien tendría que leer El Día del Dealer?
porque lo vas a agarrar y lo vas a terminar esa noche. Sí. Porque habla de Buenos Aires y de algo muy cotidiano para todos. No quiero venir a hacer apología o no de las drogas, pero toca lugares cotidianos y cercanos. Hay un mapeo sobre el esnife en los bares de Buenos Aires. Eso ya de por sí es interesante. Porque es bueno también leer a un escritor que no ha tenido la intención de serlo. Y porque se van a reír mucho, eso te lo completo yo. Se van a reír. Porque es una novela risueña y el humor vende, así que... bueno, nada, eso. Es un libro que vale la pena y que sale de cierta normativa. Nuevamente, no por intención o por querer tener un proceso diferente, por naturalidad. Así que es un muy buen libro. Con todo eso lo vamos a comprar y lo vamos a leer. Cómprenlo y léanlo. Bárbaro, y disfrútenlo. Sí, seguro. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos. Seguimos en El Quijote no se mancha. Llegamos al final, así termina otra emisión del Quijote no se mancha. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene.